Bueno, buenas noches a todos. Gracias por la presencia. Disculpen la demora. Bueno, esto es el primer Ateneo itinerante. Mi nombre es Facundo Daminato, yo soy miembro del Comité de Docencia de la Sociedad Argentina de Nefrología. Como les dije antes, es el primer Ateneo itinerante, volviendo a un proyecto de una Sociedad Argentina de Nefrología Federal. Estamos buscando potenciar todas las regionales y los nefrólogos de cada región, no solamente para contar su casuística, sus problemas, sino también para potenciar justamente el trabajo y la labor de todos los días. Los voy a dejar a continuación con el doctor Walter Bonfanti, que es el organizador de acá de la Regional de SONE, que va a presentar a los speakers. Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la presencia. Muchísimas gracias a la gente que nos está acompañando vía Zoom. En este primer Ateneo nos tocó a nosotros, la SONE, a organizar este Ateneo itinerante. ¿Sí? Es el primero. A partir de acá se va a hacer en las distintas provincias. Hoy se va a tocar el tema enfermedad renal crónica de origen desconocido. Los speakers van a ser el doctor Guillermo Rosadiez, que es el coordinador del Comité de Salud Renal de la Sociedad Argentina de Nefrología, y posteriormente va a hablar la doctora Judith Palma, ella es jefa de servicio del Hospital Evita de Formosa. Muchísimas gracias y los dejo con los disertantes. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a los asistentes, especialmente a los organizadores, a Walter y a Facundo, y muchísimas gracias a la Sociedad Argentina de Nefrología y al SONE. Realmente es una satisfacción dar lugar al primer Ateneo itinerante que esperemos que se repita, que empecemos justamente esta presencialidad iniciada el año pasado con el Congreso Argentino y que permita unir aún más todas las regionales para una Sociedad Argentina de Nefrología única y federal. Con respecto justamente a este tema de enfermedad renal crónica de origen desconocida, yo voy a hacer mención particularmente a un análisis sobre la descripción de la población con enfermedad renal crónica de origen desconocido como causa de ingreso a diálisis en Argentina. Y con esto voy a empezar con un caso que puede ser un caso de todos, un caso que planteamos con la doctora Judith, y es: Juan debe dializar por urgencia en el Hospital Evita de Formosa. Juan nació en la provincia de Formosa, en Las Lomitas, un pueblito de aproximadamente a 200 kilómetros de la ciudad homónima, con menos de 22.000 habitantes. Proviene de una familia numerosa de 8 hermanos. Su pasión de chico fue el fútbol. Dice que jugaba muy bien, pero el fallecimiento de su padre joven por una enfermedad cardíaca, posiblemente Chagas, lo llevó a tener que trabajar junto a sus hermanos para poder sobrevivir. Apenas pudo finalizar sus estudios primarios. Ha trabajado siempre de manera informal en donde se presentara una oportunidad, en las cosechas en su provincia, en la zafra de la caña de azúcar en Tucumán, en las minas de Catamarca y San Juan. Refiere que nunca tuvo problemas de salud, si bien no ha consultado formalmente a un servicio de salud primaria, excepto cuando le hacían los controles respectivos de niño en la escuela. Hoy tiene 28 años, se ha mudado con su familia a la ciudad de Formosa, donde trabaja como albañil. Se siente muy cansado y con un gran dolor de cabeza, por lo que su esposa lo convence de que asista a la guardia del Hospital Evita. Lo reciben, le realizan entre otros laboratorios ecografía y le informan que tiene una enfermedad renal crónica terminal y debe iniciar diálisis de urgencia, por lo que se le coloca un catéter de hemodiálisis transitorio y comienza tratamiento. La causa de ingreso a diálisis se informa como desconocida. En la Argentina, la tercera causa de ingreso a diálisis, luego de la diabetes y la hipertensión, es la causa desconocida. Hablemos en primer lugar entonces de enfermedades no transmisibles que cobran la vida de 41 millones de personas de todos los años, un 74% de las muertes a nivel mundial. Cada año 17 millones de personas mueren por una enfermedad no transmisible antes de los 70 años de edad y 86%
ocurre en países de ingresos bajos y medianos. De estas muertes, el 77% corresponde, como dijimos, a países de ingresos bajos y medianos, siendo la mayor causa la enfermedad cardiovascular, también aparece el cáncer, la diabetes, y incluyendo las muertes por enfermedad renal causadas por diabetes. Estos 4 grupos de enfermedades representan más del 80% de todas las muertes prematuras por enfermedades no transmisibles. Estoy ante un auditorio de nefrólogos, y bueno, sabemos que la enfermedad renal crónica la definimos por la tasa de filtrado glomerular y el daño progresivo por la categoría de albuminuria, y que es lógicamente una enfermedad progresiva, fácilmente diagnosticable a través del dosaje de la creatinina en sangre, así como también la determinación de la albuminuria y la creatininuria en orina. Sabemos que las consecuencias de la enfermedad renal crónica se extienden más allá de los riñones, incluyendo la mortalidad de cualquier causa, el impacto multiorgánico, la enfermedad cardiovascular, la menor esperanza de vida, la progresión a enfermedad renal crónica y diálisis, pero también el deterioro de la calidad de vida de nuestros pacientes, el aumento de hospitalizaciones y costos. Pero no se trata de que estos pacientes sobrevivan e ingresen a diálisis, sino, como sabemos, los pacientes es más probable que fallezcan en estadios avanzados de enfermedad renal crónica antes que el paciente ingrese a diálisis. Estima que el número de personas con enfermedad renal crónica en todos los estadios ha alcanzado los casi 700 millones en 2017, más personas que aquellos con diabetes, osteoartritis, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, asma o trastornos depresivos. Y sí vemos que ha habido una reducción de la tasa mundial de mortalidad estandarizada por edad para enfermedad cardiovascular, para cáncer, para EPOC, pero no se ha observado esa disminución similar para la enfermedad renal crónica. Si vamos a la Argentina, tenemos en cuenta las publicaciones del Global Health, la del 2020, esto era prepandemia, encontramos a la enfermedad renal crónica como la 5ª causa de muerte en la Argentina, siendo, digamos, a nivel regional, por ejemplo, en Uruguay, ocupando el lugar número 11, y en el caso de Chile, ocupando el lugar número 6. Si tenemos en cuenta el mayor número de muertes y discapacidades combinadas, que es otra forma también de ver el impacto de las enfermedades, la encontramos justamente en la enfermedad renal crónica en Argentina en el 10º lugar. Todos sabemos que el efecto social de la enfermedad renal crónica es un enorme costo financiero y la pérdida de la productividad asociada con la terapia de reemplazo renal. Sabemos que en países de altos ingresos, en donde tienen adecuadamente el registro de los gastos, representan el 2 al 3% del presupuesto de salud para la atención de la insuficiencia renal crónica terminal, siendo que la sobrevida en el caso de terapia de reemplazo renal, los pacientes en terapia de reemplazo renal representan solamente 0,1 a 0,2% de la población, consumiendo el 2 al 3% por otro lado del presupuesto de salud, con una supervivencia del 50% a los 5 años para los pacientes en diálisis y algo mayor para los pacientes con riñón cadavérico y riñón donante vivo, 86% y 93% respectivamente. En definitiva, la enfermedad renal crónica es una enfermedad mundial de alta prevalencia. Si tenemos en cuenta nuestro país, la segunda encuesta nacional de nutrición y salud muestra que 1 de cada 8 argentinos tiene algún grado de enfermedad renal crónica, o sea, 12,7% de la población tiene algún grado de enfermedad renal crónica. Ahora bien, para conocer la realidad necesitamos distintos tipos de vigilancias y fuentes de datos. Esto es un modelo de enfermedad renal crónica, como podemos ver, progresivo, y los distintos estudios que podrían plantearse, desde estudios poblacionales, vigilancia centinela, egresos de hospitales y centros de salud,
los registros de diálisis y trasplantes y bases de datos y de mortalidad. Particularmente en lo que se refiere a registros renales, los pacientes en estadio avanzado, particularmente estadio 5, son los de mayor mortalidad, como dijimos, y los de mayor fácil acceso, lo cual, lógicamente, la implementación de un registro es mucho menor en costos que lo que sería plantearse en registros en estadios más precoces. Las causas de la enfermedad renal crónica en todo el mundo varían de acuerdo al país y cómo apliquen la definición de causa de ingreso en ese país. Pero sí conocemos que hay puntos críticos de mayor prevalencia, que va a ser motivo de la próxima disertación, en los cuales habría mayor prevalencia e incidencia de enfermedad renal crónica. Particularmente, uno de ejemplos de estos es el aumento de la incidencia de tratamiento sustitutivo renal, que empezó a experimentar países de Centroamérica como el caso de El Salvador. En el caso de nuestro país, si hablamos de prevalencia de terapias de reemplazo renal, nuestro país se ubica justamente en este nivel, por encima de lo que justamente espera la Organización Panamericana de la Salud, es decir, que más de 700 por millón de la población tendría que tener algún grado de terapia de reemplazo renal. Esto significa accesibilidad al reemplazo renal, dentro de los parámetros mínimos exigidos, es decir, la posibilidad que un paciente tenga la accesibilidad a una terapia de reemplazo renal. Y con respecto a los registros nacionales de diálisis y trasplante, han sido, desde la Sociedad Latinoamericana, se ha planteado justamente una forma de clasificarlos, y podemos estar orgullosos de que tenemos un registro que, como todos sabemos, es obligatorio, con un grado de completitud, si queremos llamarlo, más del 90% de los pacientes están registrados, está digitalizado, y esto nos pone en la máxima categoría de calidad del registro. Y todos sabemos que este registro empezó a funcionar desde el año 2004, cuyos resultados son consecuencia de un trabajo riguroso y continuado, que nos posiciona en un lugar privilegiado por tener datos sumamente confiables, con base de datos de más de 100.000 pacientes con precisas observaciones en variables de mayor interés. Dentro de estas variables, lamentablemente, desde su inicio, el registro muestra que la tercera causa de ingreso a diálisis es desconocida. Obviamente la nefropatía diabética y la mal llamada nefrangiosclerosis, vamos a hablar por qué decimos mal llamada, en segundo lugar. Vemos una caída en el año 2020, que lógicamente esta caída se dio en todos los grupos, particularmente el grupo de diabetes, pero obedece, bueno, al fenómeno que afortunadamente cesó, que corresponde justamente a la pandemia COVID. Es claro que es imprescindible tomar medidas precoces para poder así detectar y prevenir o retardar la progresión de la enfermedad renal crónica, de modo de evitar el ingreso de los pacientes a reemplazo renal, reducir la mortalidad asociada. Como dijimos, la diabetes y la hipertensión constituyen las dos principales causas de ingreso a diálisis. Sin embargo, la tercera causa, como mencioné, es de etiología desconocida, incierta o no filiada, o como queramos llamarlo. Lo que denota un espacio y una oportunidad para tomar acciones en su conocimiento e interpretación adecuada, que se traduzcan en prevención y tratamiento para este grupo de pacientes. No existe a la fecha un estudio de la población de pacientes que ingresan a diálisis de causa desconocida en la Argentina. Por eso la propuesta fue describir este grupo de pacientes que ingresan a diálisis como primer objetivo primario y como objetivos secundarios explorar factores asociados a la presencia de enfermedad renal crónica desconocida, estimar la sobrevida de este subgrupo de pacientes, compararla con el resto, delimitar regiones del país con mayor incidencia en diálisis cuyo origen es desconocido y explorar correlación con indicadores socioeconómicos y sociosanitarios, describir proporción de biopsias renales realizadas por provincias y explorar su asociación con indicadores socioeconómicos y sociosanitarios. Para ello, la metodología que utilizamos fue, bueno,
Contamos con el registro obligatorio, y esto es la gran base de datos que hoy tenemos, que sabemos que tenemos una base de datos en nuestro registro con variables demográficas, diagnóstico de ingreso, enfermedades preexistentes, variables de laboratorio, capacidad funcional, variables socioeconómicas, lo que nos determinó una cohorte de pacientes incidentes en diálisis, y con esta cohorte se hizo un análisis, pacientes con enfermedad renal crónica de origen conocido versus pacientes con enfermedad renal crónica de origen no conocido. A su vez, teniendo en cuenta los indicadores básicos, que recomiendan justamente como para evaluar la incidencia de estos pacientes, de este grupo, y fue comparado con todos estos parámetros que podemos encontrar en estos indicadores básicos de publicación anual. Salud general, calidad de vida, tabaquismo, alcohol, actividad física, diabetes, hipertensión, población urbana, esperanza de vida al nacer, índice de desarrollo humano, necesidades básicas, médicos por habitantes, etc. A lo cual también no solamente evaluamos esta incidencia por provincia, sino también evaluamos la disponibilidad de biopsia renal por provincia. Para la comparación muchas gracias. Para la comparación de variables numéricas, de Student y Wilcoxon, la comparación de variables cualitativas con chi cuadrado, y el ORRADIO para variables de importancia clínica y socioeconómica para la condición de enfermedad renal crónica de causa no conocida, ajustada por sexo y presencia de diabetes. Se construyeron las curvas de Kaplan y Meyer, se evaluó la diferencia entre las mismas utilizando log-rank-text, la sobrevida ajustada por la edad, sexo y presencia de diabetes con un modelo de riesgo considerando la variable enfermedad renal crónica desconocida, y a su vez se correlacionaron variables continuas, indicadores económicos y sociosanitarios, como ya hemos mostrado, con la incidencia de enfermedad renal crónica desconocida y la proporción de biopsias renales por provincia. Lógicamente, se aplicaron las consideraciones éticas y de confidencialidad. Cabe aclarar que, como todos sabemos, el registro permite una base de datos que son anonimizados, entonces cuando uno solicita esa base de datos no hay forma de identificar a los pacientes, lo que asegura justamente la máxima confidencialidad de manera anónima. Y este fue puesto justamente para la presentación y aprobación por un comité de ética institucional de protocolos de investigación. Bueno, incluimos entonces 73.191 pacientes incidentes, 43% mayores de 65 años, con predominio de sexo masculino, 8,8% de los pacientes de toda esta gran cohorte solamente tenían confirmado el diagnóstico con biopsia renal realizada. Las causas de ingreso más frecuentes, como dijimos, la nefropatía diabética, la nefroangiosclerosis y desconocida en tercer lugar, el 17%, siendo la modalidad de ingreso más frecuente la hemodiálisis, y la mayoría de los pacientes con ingreso de acceso vascular transitorio. De esta cohorte, 7% de los pacientes fueron trasplantados, 43,7% fallecieron, siendo una media de sobrevida del ingreso a diálisis de 57 meses, con un intervalo de confianza de 56,6 a 57,6 meses. Acá tenemos entonces los resultados de la cohorte, en un análisis univariado, pacientes que ingresan a diálisis con enfermedad renal crónica de causa desconocida, y acá están descritas todas las variables, las cuales básicamente no voy a describir una por una, porque sí, particularmente lo que nos interesa es comparar básicamente todas estas variables con el resto de la población. Los resultados de la cohorte entonces de pacientes que ingresan a diálisis en Argentina, quiero destacar algo antes. Acá encontramos entonces los pacientes con enfermedad desconocida, acá encontramos la causa, los otros pacientes. En el análisis univariado encontramos que eran pacientes más jóvenes,
¿no? Con menor predominio del sexo masculino, obviamente eran más jóvenes, eran menos progresión geronte. Los pacientes tenían mayor nacionalidad argentina en el otro grupo, ¿no?, de desconocida. La clase funcional de los pacientes era mejor en el caso de los pacientes con enfermedad desconocida, con un mayor grado de hacinamiento, de vivienda precaria, lo mismo que el grado de educación, menor grado de educación. El financiador a predominio con respecto del otro era un financiador de carácter público. Y en el caso de las comorbilidades, para el caso de los que todos llenan el famoso DRI de hemodiálisis, eran unos pacientes con menores comorbilidades con respecto al resto de los pacientes. Solamente una variable con respecto a comorbilidades no mostró significancia, que fue la presencia de POC, la presencia de tuberculosis activa, y también, lógicamente, no extraña que fue tampoco no significativa la diferencia en la presencia de Chagas. Los pacientes con enfermedad desconocida tenían un menor predominio de ingreso a diálisis peritoneal, un mayor predominio de ingreso con acceso vascular transitorio, pero en el caso de fallecimiento, una menor proporción de fallecimiento, y notoriamente los pacientes tenían una mayor tasa de trasplante que el grupo de los pacientes con otras causas. Posteriormente acá encontramos el resultado de las cohortes de la edad y diabetes, encontrando específicamente como factores asociados a enfermedades conocidas, el carácter de extranjero, que el paciente tuviese un financiador del sistema público, la modalidad de hemodiálisis en mayor frecuencia, la mayor presencia de catéter transitorio, los pacientes ingresaban con menor filtrado glomerular que el resto de los pacientes, con menor hematocrito, con menor sobrepeso y obesidad, con mayor proporción sin vacunación para hepatitis B, lógicamente sin biopsia renal, y las comorbilidades, como dije, estaban con un valor menor de 1, es decir, eran pacientes con menor riesgo de presencia de comorbilidades. Como dije, los pacientes tenían una mayor prevalencia de vivienda precaria, ausencia de baño en la vivienda y ausencia de agua en la vivienda. Esta es la sobrevida no ajustada, encontrando que estos pacientes tenían una mejor sobrevida con respecto a los pacientes con diagnóstico. Sin embargo, cuando esto fue ajustado por sexo, edad y diabetes, excepto la enfermedad desconocida, el resto obviamente eran significativas, no se vería diferencias de sobrevida en este grupo con respecto al resto de los pacientes. Cuando empezamos a ver entonces ahora la incidencia de enfermedad renal crónica desconocida por provincia, acá tenemos el número de pacientes con enfermedad desconocida sobre el número total de la población, y acá de una manera más correcta sobre el número total de pacientes, encontrando provincias con mayor incidencia de enfermedad renal crónica desconocida, como puede ser acá el caso de la provincia de Misiones. Si lo clasificamos por edad, esto también atañe justamente y particularmente involucra a este grupo de pacientes, es decir, de 18 a 65 pacientes, también encontramos provincias con mayor prevalencia con respecto a otras provincias. En el análisis que no lo muestro así rápidamente, es este análisis que corresponde a la proporción de pacientes con enfermedad desconocida con respecto a variables socioeconómicas y sanitarias. Reitero, analizada por provincia. Sin embargo, cuando hicimos este mismo análisis para la disponibilidad de biopsias renales, las biopsias renales se correlacionaron por provincia de acuerdo a la prevalencia de necesidades básicas insatisfechas. Encontramos provincias con una muy alta tasa de baja biopsia renal,
provincias con una muy alta tasa de biopsia renal, pero fíjense que la que más tenía era un 15% de los pacientes registrados con una biopsia renal. El resto de las provincias con valores menores. Cabe destacar, como decía, a mayor proporción de pacientes con necesidades básicas insatisfechas, menor posibilidad de biopsia renal. Sí, también esta correlación estuvo dada con la proporción de población urbana. Encontrábamos entonces mayor disponibilidad de biopsia renal en aquellas provincias que tenían mayor proporción de población urbana con respecto a población no urbana. En base a estos datos vamos a discutir, bueno, las terapias de reemplazo renal y la enfermedad desconocida como causa de ingreso a diálisis en Argentina comparada con otros países. La segunda pregunta es si podemos caracterizar esta población de pacientes adecuadamente. Y enfermedad renal desconocida, disponibilidad y acceso a la biopsia renal. Con respecto al primer punto, ya hablamos entonces dónde nos ubicamos justamente en la Argentina. Acá podemos ver entonces a Latinoamérica con respecto a Europa una mayor tasa de pacientes con diabetes mellitus como causa de ingreso a diálisis, así como la hipertensión, dos factores que son tratables y prevenibles. Una menor tasa de glomerulonefritis, que básicamente obviamente tendríamos que considerar la posibilidad de la biopsia renal para dicho diagnóstico. Ahora bien, según el registro de diálisis podemos encontrar que las causas de ingresos varían. Fíjense, en Estados Unidos establecen la causa desconocida como un 14%, ETA habla hasta de un 27% de causa desconocida. El registro renal de Madrid de solamente 6%, y el registro de Cataluña ni siquiera menciona la causa desconocida y pone en un grupo de otros. En el caso de Uruguay, para compararnos con un país el cual tiene un programa de salud renal, y eso implica obviamente un seguimiento de los pacientes en estadios precoces, fíjense que la proporción de la causa desconocida o sin diagnóstico, ellos lo clasifican en sin diagnóstico con biopsia, porque en el caso sería inclasificable, pero sin diagnóstico, sin biopsia, solamente un 6,3% de los pacientes. Por otro lado, cabe destacar que siempre decimos, diabetes en primer lugar, nosotros decimos nefroangiosclerosis. En primer lugar estamos llamando mal a la etiología, sería nefropatía asociada a hipertensión, porque la nefroangiosclerosis es un diagnóstico histológico. Pero por otro lado, ¿es la segunda causa de la hipertensión? ¿Se puede mantener esta afirmación en el siglo XXI a tal cual con este título traducido hace Carriazo y colaboradores, mostrando lógicamente las distintas proporciones de enfermedad renal hipertensiva según los países? Dice, bueno, ¿obedecerá simplemente a una mayor prevalencia de hipertensión en un país con respecto a otro? En base a este trabajo muestra algo muy interesante, que la contribución de la nefropatía hipertensiva, que es como realmente deberíamos llamarla, la terapia de sustitución renal, no está relacionada con la carga de hipertensión de la población. ¿No será que en realidad estamos rotulando como pacientes hipertensos a pacientes que también tardíamente llegaron a la consulta, que tienen una enfermedad sin diagnóstico y que por esa razón han sido clasificadas como hipertensos? Pero sí, como vemos, la contribución hipertensiva está relacionada con la incidencia de otras nefropatías, lo que afirma lo que estoy diciendo. La enfermedad desconocida es más grande de lo que pensamos, seguramente. Y esto también te denota que, como la pensemos o la clasifiquemos, hay una gran variabilidad en el porcentaje de pacientes en terapia de sustitución renal diagnosticadas con
nefropatía hipertensiva. Este es el registro europeo. Y fíjense cómo a lo largo de los países, a veces países muy similares, digamos, uno con respecto al otro, muestran grandes diferencias en lo que se refiere a la hipertensión. Ni hablar si tenemos que recurrir, lógicamente, al diagnóstico de enfermedades renales hereditarias. La no disponibilidad de los diagnósticos adecuados y la no realización de la biopsia realizada adecuadamente hace que, bueno, excepto algunas que son obvias, como la enfermedad poliquística, otras llegadas tardíamente no tenemos el diagnóstico, pues ya estamos en una situación de enfermedad renal muy avanzada. Por eso, en realidad, uno de los factores, algo que tendríamos que considerar, son las causas que estamos contemplando hoy en el registro argentino. Por eso hay que discutir y definir las etiologías en el registro, lógicamente desterrar el concepto de nefrangiosclerosis, poniendo justamente nefropatía asociada a hipertensión, poniendo la posibilidad de, en el caso de glomerulonefritis, desplegarlas para que uno, lógicamente, pueda poner el diagnóstico adecuado. Ahora bien, la enfermedad renal crónica de causa desconocida, ¿podemos caracterizar a esta población de pacientes? Hicimos mención que estos pacientes se caracterizaban por ser más jóvenes, por tener menos recursos, por tener más pobreza. Y hoy sabemos que hay una clara demostración del círculo vicioso de la pobreza y la enfermedad renal crónica. La pobreza desencadena disminución del acceso de la salud, segregación residencial, exposición ambiental, parcialidad y discriminación, estrés psicológico. Y esto está asociado a enfermedad renal crónica. Enfermedad renal crónica que por otro lado desencadena pérdida de salarios, gastos de salud y discapacidad, como todos sabemos, más si este paciente llega a una terapia de reemplazo renal, aumentando aún más el grado de pobreza del paciente y de la población. Esto sumado a la relación propuesta entre inestabilidad habitacional y enfermedad renal crónica, la falta de vivienda, la distancia variable al centro de diálisis, la falta de transporte, la incapacidad para almacenar y administrar medicamentos, para cumplir con la recomendación dietética, lleva a esta atención fragmentada de la enfermedad renal crónica, con sesiones de perdidas de diálisis, tratamientos inadecuados, mayor uso de servicios de emergencia para diálisis, ingresos hospitalarios frecuentes y capacidad muy limitada para realizar un tratamiento en su hogar. Más aún, la inseguridad alimentaria con pobre calidad de dieta, el estrés crónico y necesidades básicas insatisfechas que desencadenan y favorecen la progresión de la enfermedad renal crónica. Y esto es la desigualdad de la enfermedad renal crónica, que no es un problema de nuestro país, es algo que se describe a nivel mundial. ¿Y por qué se da? Por falta de reconocimiento de la enfermedad renal, por ausencia de un plan de acción global, variaciones en estructuras y capacidades para cuidado del riñón, en las prioridades del gobierno, en los presupuestos de salud, estructuras asistenciales y disponibilidad de recursos humanos. Según el Global Kidney Health Atlas de 2017, es reconocida como una prioridad la enfermedad renal crónica solo en un 36% de países, con una estrategia nacional para combatir las etapas disponible en solo el 17% de los países. Los especialistas en atención nefrológica están por debajo del promedio en el 49% de los países. Esto contrasta además, como dijimos, con la situación en la cual llegan nuestros pacientes a diálisis. Nuestros pacientes muestran anemia, hipoalbuminemia en más del 50% de los pacientes, escasa proporción de pacientes vacunados para hepatitis y un valor que va aumentando año a año, que es la prevalencia de pacientes que ingresan con acceso vascular transitorio. Y esto es el resultado de cómo está organizada nuestra organización sanitaria.
Tenemos una gestión clínica de la cual hablamos, que nos pone por 700 por millón de habitantes de reemplazo renal, en la cual hay una etapa de terapia de reemplazo renal que está delegada exclusivamente al nefrólogo, con registros sólidos y obligatorios, con pago por prestaciones de alto costo, con una actividad modulada, con inclusión y exclusión definidas. Pero por otro lado, la etapa previa a la terapia de reemplazo renal, con la inadecuada participación del nefrólogo, sin registros clínicos evolutivos, con prácticas y financiamientos desagregados, sin tasas de utilización, sin precios prestacionales definidos. Sin duda que esta fragmentación es quizás el factor clave para explicar los malos resultados observados en las políticas sanitarias. Sin duda que esta política sanitaria debería estar involucrado en un adecuado programa de salud renal, el cual obviamente incluya la adecuada remisión oportuna al nefrólogo para el diagnóstico adecuado de este paciente. Y vuelvo del otro lado del Río de la Plata a hablar del programa de salud renal, el cual ya lleva unos cuantos años, y muestran ellos claramente cómo los pacientes adherentes al programa logran una mejor sobrevida, una menor mortalidad y una menor tasa de progresión a enfermedad renal crónica terminal. Volviendo ahora entonces a estos puntos calientes que hacía mención, encontramos regiones de Latinoamérica, las cuales han mostrado una tasa de mortalidad prematura por enfermedad renal crónica en grupos por sexo y edad seleccionados, fíjense específicamente pacientes jóvenes que no se ven en otros países. De esto no voy a mencionar porque va a ser justamente el tema de Judith, pero sí describir la nefropatía mesoamericana, hoy llamada enfermedad renal crónica de causa no tradicional, en los cuales se están estableciendo y se siguen estableciendo hipótesis a lo largo de los años, pero el problema sigue presente. Si esto puede ser algo que pueda ocurrir en nuestro país, bueno, los datos del registro que yo les mencioné, solamente podemos mostrar que sí, que hay una población con pobreza, malnutrición, con indicadores de falta de acceso a la salud, que bueno, podrían estar involucrados en este grupo. Entonces, enfermedad renal desconocida, disponibilidad de acceso a la biopsia renal. Fíjense ustedes, esto es un análisis que hicimos con el doctor Liedemann años atrás, que nos habían pedido un capítulo para el libro de enfermedades glomerulares. Y acá teníamos la incidencia global por la incidencia de glomerulopatías por provincia, encontrando también una brecha, que bueno, dicha brecha era el resultado de la no disponibilidad de biopsias renales en esta provincia. Pero por otro lado, hay que mostrar claramente una fortaleza, y la fortaleza es parte de lo que hoy nos reúne acá, a los nefrólogos. Fíjense que la Argentina, en tasa de nefrólogos por millón de habitantes, no en número total, porque lógicamente Brasil va a estar en el primer lugar, pero Argentina está en el segundo. Pero si nos ponemos en tasa por millón de habitantes, está ubicado en primer lugar Uruguay con un valor altísimo, Cuba, Puerto Rico, pero después Argentina, fíjense, como Puerto Rico están justamente en tercer lugar. Sí, me dirán, Puerto Rico tiene otra proporción, Argentina tiene otras proporciones, otras conglomeraciones y otras distribuciones, pero bueno, hay una masa de nefrólogos que incluso hoy tenemos herramientas, como pueden ser las teleconsultas, que podríamos llegar, lógicamente, a otros médicos para poder atender a estos pacientes. Bueno, este grupo de nefrólogos hoy también están representados en cada provincia, y es lo que constituye el Comité de Salud Renal, el que esperemos que se siga agrandando y creciendo, y de los cuales, bueno, acá hay, por ejemplo, 3 de ellos de las provincias.
fortalezas y debilidades de este análisis que les presenté. Bueno, es el primer estudio sobre pacientes con enfermedad renal crónica de estadio 5 de causa desconocida en Argentina, con la fortaleza del largo periodo de estudio, que es la cohorte de pacientes en diálisis, con un número importante de pacientes incluidos yendo al registro, que bueno, establece hipótesis para comprender y mejorar la salud renal de los pacientes en nuestro país. Por otro lado, como debilidad, hacer una población de cohorte, el estudio retrospectivo, que fue un análisis cuantitativo. El no encontrar diferencias en el análisis que hicimos con los registros del INDEC obedece lógicamente a una georreferencia limitada, es decir, poner toda una provincia con indicadores, por ahí habría que plantearse en estudios de georreferencia un poco más acotados, y también en análisis, no solamente en análisis cuantitativo, sino que incluya análisis cualitativo. Destacar las limitaciones que tiene nuestro registro, la ausencia de definición de variables y la definición y clasificación de la causa de ingreso a diálisis, que implicaría una mejoría en nuestro registro de diálisis. Bien, los pacientes con enfermedad crónica de origen desconocido como causa de ingreso a diálisis en Argentina se caracteriza como una población con indicadores que permiten inferir que no tienen accesibilidad adecuada a la salud renal, más jóvenes con mayor vulnerabilidad socioeconómica. Hay necesidad de arribar a diagnósticos adecuados de enfermedad renal, así como inferir acerca de las limitaciones asociadas a una falta de diagnóstico adecuado, los cuales incluso podrían estar vinculadas con una mayor vulnerabilidad de este grupo de pacientes al desarrollo de enfermedad renal crónica. Se requieren instancias de acción, estadios previos de enfermedad renal crónica, programas de salud renal. Deben incluirse estudios prospectivos que incluyan, como les dije, estudios cualitativos de la población, en los grupos de mayor incidencia y accesibilidad a la información, así como una evaluación de la clasificación de ingreso a diálisis del Registro Argentino de Diálisis Crónica, como la inclusión del dato de la presencia de proteinuria en el registro, es decir, registrar si los pacientes tenían o no proteinuria, y una definición adecuada de cada uno de los datos utilizados. Bueno, igual, ante todos estos desafíos, la Sociedad Argentina de Nefrología ha llevado acciones al respecto. Una de ellas fue en el 2021, la posibilidad de un curso de nefropatología de acceso libre para poder justamente capacitar a otros patólogos del país. Pero esto es una asignatura que sigue pendiente, tenemos que hacer muchísimo más, e involucra también al grupo de trabajo de glomerulopatías, de la Sociedad Argentina de Nefrología, generar una verdadera red que permita la accesibilidad a la biopsia renal a todos los pacientes. ¿Sí? Ustedes saben que estamos trabajando mucho en las unidades de ERCA, en lo cual, bueno, pueda mejorar la condición de ingreso de los pacientes a diálisis, mejorar su sobrevida, pero en un estadio 4 ya es un poco tardío para poder, lógicamente, hacer un diagnóstico adecuado. Y sí, por eso la biopsia renal tiene que ser un objetivo también a plantearse y a fortalecer en todo el país. Bueno, muchas gracias por su atención. Agradezco específicamente a la Sociedad Argentina de Nefrología, entonces al SONE, también al INCUCAI, que nos ha permitido y en el cual trabajamos con todos los datos del Registro Argentino de Diálisis. Y por último, recordarles que el próximo Congreso Argentino es conjuntamente con SLAN, y vamos a escucharla ahora a Judith, y también en el Congreso los que justamente están más afectados, países de Centroamérica, van a estar hablando de esto en dicho Congreso. Muchas gracias. Buenas noches a todos. ¿Se escucha bien? Bueno, yo les voy a hablar de enfermedad crónica de origen desconocido. Y dentro de la enfermedad renal crónica de origen desconocido tenemos a la nefropatía mesoamericana. Dentro de las enfermedades renal crónica de etiología desconocida, tenemos una entidad
que se llama nefropatía mesoamericana, porque es una epidemia de la enfermedad renal crónica de origen desconocido, que surgió en la última década y se presentaba en la región de América Central, por eso se la denominó nefropatía mesoamericana. Si bien hoy en día la Organización Panamericana de la Salud prefiere denominarla enfermedad renal crónica de origen no tradicional en las Américas. Durante las décadas del 90, principalmente los epidemiólogos fueron los que fueron detectando esta enfermedad renal crónica en gente joven, con elevada mortalidad, con la pérdida de la función renal, y que se dio principalmente en la zona del sudeste de México, Guatemala, El Salvador, al oeste de Nicaragua, al noreste de Costa Rica y Panamá, y por eso se la denominó nefropatía mesoamericana, porque bueno, es en la zona de América Central, ¿sí? No conocían la causa de esta enfermedad. Esa es la zona principalmente, pero también se fue viendo que esta enfermedad renal se fue replicando en otros lados, como por ejemplo en la zona de Sri Lanka, en la India, en Sudáfrica, con similares características, pero donde también no podían identificar la causa exacta, si bien habían muchas variables que las relacionaban, pero no podían definir su causa. Por eso continuaba llamándose de causa desconocida, o también llamadas de causa no tradicional. Esto fue unos datos que sacaron los epidemiólogos de la zona mesoamericana, donde vieron la tasa de mortalidad por enfermedad renal crónica, agrupado por sexo y edad, y vieron que, principalmente en la zona de Nicaragua y El Salvador, varones jóvenes que venían de lugares de la comunidad agrícola tenían una mayor alta tasa de mortalidad respecto a otras poblaciones del grupo etario y en otros países, que fue lo que les llamó la atención, ¿no? Entonces empezaron a ver cuáles podían ser las causas. Hay numerosos trabajos donde vieron que una de las causas principales eran que eran en zonas agrícolas, también vieron que había mucho calor, que había mucho esfuerzo físico, que todo esto podía influir, digamos, como causas predisponentes, pero no había una causa única que pudiera haberlo definido, ¿sí? También pensar que las personas, estos varones que estaban principalmente en los campos trabajando, se deshidrataban y que bebían bebidas azucaradas, y estas bebidas azucaradas podían generar la liberación de ciertas enzimas que producían daño tubular. Bueno, fueron diferentes estudios, todos estos, donde proponían las probables causas para tratar de identificar cuál fuera la causa de esta enfermedad renal crónica en estos varones jóvenes, ¿sí? Mucho tuvo que ver también el nivel socioeconómico como determinantes, como lo había comentado el doctor Rosa Díez. Entonces, basándose en los estudios epidemiológicos, este tipo de enfermedad renal crónica presenta las siguientes características. Su ubicación principalmente es una región geográfica específica, en este caso, en la enfermedad en la región centroamericana, de la nefropatía mesoamericana. La enfermedad renal no está relacionada ni con la diabetes, ni con la hipertensión arterial, u otras causas conocidas de enfermedad renal crónica. Tercero, que hay un predominio masculino de cada 3-4 varones a una mujer. Es más probable en individuos jóvenes, entre 30 y 50 años, perdón. Hay una ocurrencia excesiva en individuos que trabajan bajo condiciones de calor en las comunidades agrícolas, especialmente los trabajadores de la caña de azúcar, campos de algodón, en comunidades costeras. Y actualmente la causa de esta forma de enfermedad renal crónica es desconocida. Acá un poco el resumen de cuáles fueron los mecanismos patogénicos implicados en el desarrollo y en la progresión de la enfermedad renal crónica o nefropatía mesoamericana. La mayoría propone que lo más relacionado es la temperatura ambiental, donde hace mucho calor, las personas hacen trabajos forzados, generalmente comunidades agrícolas, donde con el incremento de la actividad física, también hay depleción de volumen,
puede haber destrucción muscular como rhabdomiólisis, el estrés por calor, factores predisponentes que contribuyen, y todo esto en realidad lo que se vio es que llevan a lesiones renales agudas repetidas, donde se evalúa que hay infiltrados intersticiales agudos que persisten reiteradamente en el tiempo y llevan a la larga a la lesión renal crónica con el deterioro progresivo de la función renal, y que principalmente son patologías túbulos intersticiales. Ahora, lo que llama la atención también es el cuadro clínico, porque en general en los estadios más tempranos, estadio 1 y 3, son bastante oligosintomáticos. Los pacientes ocasionalmente pueden tener disuria, debilidad muscular, calambres, la presión arterial puede estar normal o baja, un poco haciendo la relación con las enfermedades renales crónicas cuya etiología uno conoce, ¿no? Que generalmente el paciente es hipertenso, en este caso no necesariamente, ¿sí? Al contrario. También tienen alteraciones en los reflejos osteotendinosos. Otra cosa que nos debe llamar la atención es que tienen una albuminuria categoría A1 o 2, o sea, la albuminuria siempre es en general menor a 1 gramo, ¿sí? La tasa de filtración glomerular está normal o moderadamente disminuida, hay una anemia leve, también asociado a los trastornos hidroelectrolíticos lo que suele haber es hipocalemia e hiperuricemia, y en la ecografía lo que se ve son riñones de tamaño y forma normales y la ecogenicidad aumentada, ¿sí? O sea, dan pocas pistas como para poder detectarlas. Ahora, cuando ya están en el estadio 5, dan los síntomas típicos de las enfermedades renales crónicas de otras etiologías que todos conocemos, con el descenso de peso, palidez, no voy a repetir porque ya lo sabemos todos, y bueno, los riñones disminuidos de tamaño, ¿sí? Que a veces llegan en estas circunstancias, entonces uno poco puede averiguar de la causa. Bueno, en este cuadro definimos a qué le decimos enfermedad renal crónica de etiología desconocida. Tenemos que sospechar enfermedad renal crónica de etiología desconocida cuando tenga una tasa de filtración glomerular efectiva menor de 60 o una albuminuria mayor de 30 miligramos por gramo o una proteinuria mayor de 150, y todo lo anterior en ausencia de hipertensión arterial, diabetes o injuria renal aguda o glomerulopatías también dice, ¿sí? Y uno de los criterios de exclusión es una proteinuria de 2 gramos por gramo, excluiría el diagnóstico. Ahora, para pensar que pudiera ser probable una enfermedad renal crónica, debemos cumplir con los criterios 1 y 2 de la sospecha, que es la tasa de filtración glomerular y la albuminuria, más hipocalemia o hiperuricemia. Y tercero, el 1 y 2, en ausencia de enfermedades autoinmunes, glomerulares, congénitas, renales obstructivas, y confirmado después de repetir la evaluación 12 semanas después, ¿sí? Y confirmado cuando todos los criterios previamente mencionados para probable enfermedad renal crónica de etiología desconocida, con las características histopatológicas compatibles en la biopsia renal. En general son las nefritis intersticial, puede haber pielonefritis, con una causa de etiología específica que pueda excluir la definición, ¿sí? En aquellos casos en que la biopsia renal no es posible hacerse, entonces uno puede, con los criterios mencionados anteriormente, indicar que es probable que tenga enfermedad renal crónica de etiología desconocida. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Por el cuadro clínico del paciente, por la parte epidemiológica y con la biopsia renal. En el cuadro clínico ya comentamos que era oligosintomática, una proteinuria no mayor de 1 gramo, en general puede haber hiperuricemia, hipocalemia, y bueno, el mecanismo patogénico, lo que ya dije, de la deshidratación, por el calor, el ejercicio, la baja ingesta de agua que lleva a depresión de volumen y a lesiones repetidas a nivel tubular. Estas llevan en el tiempo a una injuria túbulo intersticial repetida, a fibrosis intersticial con atrofia tubular y glomerulosclerosis, que en el tiempo llevan a una enfermedad renal crónica. Con muchos mecanismos propuestos, pero ninguno
cierto y único específico para la enfermedad, ¿sí? Por eso se denomina de etiología desconocida. En la biopsia renal, lo que más pudieron encontrar, se hicieron biopsias en El Salvador y en Nicaragua. Lo que encontraban eran principal daño túbulo intersticial con atrofia y fibrosis tubular leve a moderada en los estadios tempranos y severa en el estadio 4. A nivel glomerular, hay glomerulosclerosis, hipertrofia glomerular, isquemia glomerular, con engrosamiento de la cápsula de Bowman y corrugación de la membrana basal glomerular. A nivel vascular hay lesiones mínimas y la inmunofluorescencia siempre es negativa. ¿Sí? Muy bien, una vez hecho el diagnóstico, tenemos que pensar el tratamiento de esta enfermedad. Teniendo en cuenta que es una enfermedad de etiología desconocida, no podemos tratar la causa, entonces lo más importante en este caso es tratar de prevenir, y para ello es imprescindible evitar los factores desencadenantes o los factores que fueron propuestos como asociados y que se puedan modificar, como la deshidratación o la exposición ambiental a determinadas sustancias, que estas personas, que son los varones trabajadores en las zonas agrícolas, tengan libre acceso al agua, evitar las horas máximas de calor. Ya hay ciertos países que por ley tratan de mantener estas situaciones de mejor bienestar para evitar esto. También evitar fármacos o sustancias que modifiquen la hemodinámica renal, como los antiinflamatorios, los bloqueantes del sistema renina-angiotensina, o aquellos que sean nefrotóxicos como antibióticos y hierbas. Abordando la hipótesis de que el daño renal aumenta la producción de ácido úrico, también evitar las bebidas azucaradas y también las bebidas alcohólicas. Y una vez que se establezca el daño renal, el tratamiento tendrá como pilar limitar las consecuencias del mismo, principalmente las alteraciones hidroelectrolíticas, corregir el potasio, si es que tuviera hipocalemia, con suplementos de potasio, con aporte de frutas y comidas ricas en potasios. Algunos incluso piensan en agregar espironolactona, cosa que no es lo más aconsejable, pero eventualmente lo hacen. Y también tener en cuenta que, como la nefropatía mesoamericana produce una enfermedad renal crónica progresiva y en la cual no hay algún tratamiento específico, lo más importante es el diagnóstico precoz, teniendo en cuenta a la población de la zona de riesgo y tratar de detectarlos a tiempo. Bueno, respecto al pronóstico, en general es malo, en el sentido de que como son tardíamente detectados, como son personas jóvenes, que no piensan que van a estar enfermas y que tienen pocos síntomas, entonces en función de esto el pronóstico en general es malo, porque hay una elevada tasa de progresión a enfermedad renal crónica avanzada y con importante mortalidad. Los factores implicados en la evolución desfavorable tienen su origen sobre todo en el diagnóstico tardío de la patología, en la falta de acceso a recursos sanitarios especializados, si bien ciertas series de casos demostraron otras determinantes, algunas modificables como la anemia, la parestesia o la falta de descanso en el trabajo, esto puede contribuir negativamente en el pronóstico de la enfermedad. Entonces, como conclusión respecto a esta enfermedad, sobre todo quería hacer el hincapié porque nosotros en nuestra zona, sobre todo en el nordeste, deberíamos buscar, porque tenemos poblaciones que trabajan en zonas agrícolas o que hacen trabajos forzados, probablemente con poco acceso al agua, que estén deshidratadas, varones jóvenes, oligosintomáticos. Entonces, muchas veces me parece que es importante pensarlo para buscarlo, para ver si lo que sucede en esta zona mesoamericana y que va replicándose en otros países, pudiéramos quizás encontrar en nuestra zona, ¿sí? Y entonces, como conclusión, deberíamos recordar que la enfermedad renal crónica de etiología no tradicional es una afectación principalmente túbulo intersticial crónica en los países tropicales, que afecta principalmente a varones jóvenes, trabajadores agrícolas, con antecedentes de exposición a temperaturas especialmente elevadas. Si bien la etiología de la enfermedad renal no está del todo aclarada,
podemos asumir su etiología multifactorial, que incluye episodios reiterados de deshidratación, utilización de determinados pesticidas o exposición a metales y cierta predisposición genética. Generalmente cursa con síntomas inespecíficos como febrícula y disuria, deterioro de la función renal y alteraciones hidroelectrolíticas. El diagnóstico exige la realización de una biopsia renal y en la afectación histológica renal incluye principalmente el daño túbulo-intersticial, que es constante, y en estadios progresivos la afectación glomerular. A pesar de que esta enfermedad renal condiciona una elevada morbimortalidad en las regiones endémicas, no existe ningún tratamiento específico efectivo, por lo cual, vuelvo a repetir, la prevención basada en disminuir la exposición a las temperaturas, evitar los agentes tóxicos y asegurarse un correcto estado de hidratación es el pilar fundamental para evitar el desarrollo del daño renal crónico. Muchas gracias.